Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube. En esta ocasión vamos a analizar lo que es un artículo extraído de la base de datos de la IEEE que tiene por nombre Análisis térmico y electromagnético de una estufa de inducción casera, eh, realizado por el doctor Topus, Dawood, Kaya, Obadas y Comorgus en la cuarta conferencia internacional de electrónica de potencia y sus aplicaciones. Pues bien, la idea principal de este artículo como tal es estudiar cómo una cocina de inducción transforma energía eléctrica en calor útil, pero sin usar una resistencia eléctrica como en una parrilla convencional. Si bien las ventajas que tiene esta estufa son que son más seguras que las cocinas gas, no tienen llama abierta, son fáciles de usar y pueden alcanzar una alta eficiencia energética, pero también tiene sus limitaciones. Su costo inicial suele ser mayor, no funciona bien con recipientes no ferromagnéticos y esta última parte fundamental porque una mala distribución de campo produce zonas de calentamiento concentradas y no homogéneas. Por eso el objetivo de este trabajo es modelar en 3D una cocina de inducción comercial mediante el método de elementos finitos usando la plataforma de ANSYS para analizar primero el comportamiento electromagnético y después el comportamiento térmico. Si bien su principio de operación se basa en un transformador tradicional, donde tenemos un devanado primario y un devanado secundario, en este caso la bobina de la cocina actúa como el primario, mientras que la olla funciona como un secundario de una sola vuelta, prácticamente en cortocircuito. Por la ley de Faraday, ese campo que nosotros mencionamos, ese campo magnético variable, induce un campo eléctrico dentro del material conductor de la olla, mismo que a su vez induce corrientes dentro de la olla conocidas como corrientes parásitas, y estas corrientes se pueden expresar mediante la siguiente relación constitutiva dentro del electromagnetismo, que dice que la densidad de corriente eléctrica es igual a la conductividad de ese material por el campo eléctrico. Y las corrientes inducidas vienen siendo esa densidad de corriente multiplicado por el campo eléctrico. Esto es muy importante porque más adelante va a tomar sentido en el análisis térmico. ¿Y por qué decimos que actúa como un transformador este sistema? Pues si bien tenemos su circuito equivalente y tenemos sus ecuaciones del circuito eléctrico como tal, donde la segunda ecuación empieza con cero, porque la olla no está conectada a una fuente externa, la corriente aparece únicamente por inducción electromagnética. Si bien los componentes de estas estufas de inducción, pues primero está la olla ferromagnética, después está la superficie britocerámica, debajo se encuentra la mica que proporciona aislamiento eléctrico, la bobina de calentamiento que está formada por aeroslits. También hay barras de ferrita debajo de la bobina. Su función es reducir la reluctancia magnética y concentrar el flujo hacia la olla. Y esto ayuda a que el campo magnético se dirija completamente hacia donde realmente se necesita. La placa de aluminio inferior que cumple como una función estructural y también actúa como un pseudo blindaje electromagnético. Si bien las bobinas inductoras tienen efectos en alta frecuencia y este efecto provoca que la corriente tienda a concentrarse cerca de la superficie del conductor. La profundidad de penetración se calcula mediante la siguiente relación, que es como tal la profundidad de penetración, donde ρ es la densidad, digo, es la resistividad, F es la frecuencia y mu es la permeabilidad magnética. En este estudio, pues la profundidad de penetración es de aproximadamente 0.41 milímetros, ¿sí? En el análisis electromagnético, el modelo usa una corriente de 18.5 amperes en RMS y una frecuencia de 26 kHz. El resultado principal es la distribución de densidad de flujo magnético en el fondo de la olla. Esta magnitud se relaciona con el campo magnético mediante la siguiente relación constitutiva, en donde la densidad de flujo magnético tiene que ser igual a la permeabilidad del material absoluta por el campo, la intensidad de campo magnético. Como resultado, el valor máximo reportado dentro de la densidad de flujo es de 0.7 teslas
Esto significa que la mayor transferencia de energía ocurre en una zona región anular, como lo ven en la pantalla de su lado derecho, y por lo tanto también esperamos que así se concentre el calentamiento. Y para la parte de análisis térmico, pues vamos a utilizar lo que es la ley de Fourier para transferencia de calor, donde la fuente interna pues es las corrientes parásitas. La temperatura máxima simulada fue aproximadamente 431 Kelvin, es decir, unos 158 grados Celsius. Como conclusión de este artículo, la bobina genera un campo magnético alterno, sí. Ese campo induce corrientes en la olla y esas corrientes producen calor por pérdidas Joule. También se observa que tanto el campo magnético como la temperatura se concentran en una zona anular, pero no en todo el fondo de la olla. Finalmente, la comparación entre la simulación y el experimento muestra que el uso de herramientas de elemento finito combinado con el análisis térmico electromagnético es muy útil antes de fabricar prototipos físicos. Y bien, por mi parte es todo. En la parte de comentarios dejo la citación del artículo por si ustedes lo quieren ver ya por su cuenta. Y pues sin más por el momento, nos vemos en la próxima. Gracias. Suscríbanse.